Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla que trata del avistamiento de aves en Bahía San Blas, sea como pasatiempo, entretenimiento y a partir de la propuesta de la Oficina de Turismo de Bahía San Blas como una alternativa turística familiar para disfrutar de nuestras especies que encontramos de aves. Bien, comenzaremos describiendo algunas de las características principales de las aves, en la cual con una sola palabra vamos a poder definir las características de estas especies animales. Y ellas son las plumas, dado que es la única especie que posee plumas. Bueno, tienen la característica de tener transformadas las extremidades anteriores en alas, lo que le va a permitir volar como a la gran mayoría de las especies que albergan a las aves. Estas plumas no son más que escamas reptilianas modificadas, dado el origen de las aves a partir de los reptiles primitivos. Bueno, vamos a observar sobre la parte derecha de esta diapositiva en lo que se refiere a taxonomía. La taxonomía es la manera en que los primeros biólogos fueron clasificando a estas especies en función de las características morfológicas, es decir, en ese momento, acorde a la tecnología que poseían, solo era a partir del aspecto físico que tenían. En función de ello lo fueron clasificando. Bueno, el reino animal es en el que los encontramos, el filo o tipo habla de cordado y subfilo o subtipo de vertebrado. Esto hace referencia a que tienen un cordón neural que va a estar recubierto por un esqueleto óseo, que son las vértebras. Dentro de este esqueleto óseo tenemos otra de las características que son propias de las aves, que como dijimos, la mayoría de estas aves son voladoras. Este esqueleto modificado hace que tenga la suficiente capacidad de prestar inserción en los músculos, como puede ser uno de los huesos principales de las aves, que es la quilla. Este sería el miembro anterior modificado, ya sea para volar o en algunas especies, como los pingüinos, para nadar. Bien, otra de las características que presentan el esqueleto de las aves es que son huecos para ser más ligeros y poder volar mejor, y para ello tienen unas estructuras modificadas que se denominan sacos de aire, que están en conexión con el aparato respiratorio. De estas aves existen más de 10.000 especies, hoy se creen 18.000, de las cuales la mayoría son voladoras. Y podemos diferenciarlas, como dijimos anteriormente, en función de su morfología, en aves paseriformes y no paseriformes. Esto es el orden, uno de los primeros órdenes que tenemos como para diferenciarlas. ¿A qué hace referencia? Paseriformes hace referencia a una especie que fue una de las primeras estudiadas por Linneo, quien fue uno de los que principalmente hizo de esta clasificación taxonómica en los animales, al gorrión. De ello el nombre científico del gorrión es Passer domesticus. Entonces, lo que se refiere con paseriformes son todos los que tengan forma de passer o de gorrión, que son los que comúnmente conocemos como pájaros. Estos a su vez después se van a agrupar en distintas familias y llegamos por último a lo que es el género y la especie. En este caso, para el gorrión, el género y la especie es el Passer domesticus, que es lo que también conocemos comúnmente como nombre científico. Siempre vamos a encontrar detrás del nombre científico quien lo inscribiera o descubriera por primera vez, en este caso, como vemos acá abajo, por Linneo en 1758. En la siguiente diapositiva vamos a describir en parte de qué consiste el avistaje de aves, como dijimos anteriormente, como atractivo turístico,
vamos a partir de la observación y de la identificación de las distintas especies. También vamos a ver que nos observan. Esta observación la podemos hacer en forma directa o a partir de medios tecnológicos, sean eléctricos o como las filmadoras o las cámaras fotográficas, o a partir de medios ópticos como los binoculares y los telescopios. Una vez que los observamos, la idea es identificar a esta ave objeto, sea a partir de guías de campo, bibliografía descriptiva, medios digitales de consulta, app, etc. Bien, dijimos de la identificación. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta identificación? Llegar, como vimos anteriormente, al nombre de esta ave. El nombre común va a variar según las diferentes regiones. En este caso, para esta ave, es el ostrero común, cuyo nombre científico es la Haematopus palliatus y que fuera descrito por Temminck en 1820. Muchas veces estos nombres no eran los biólogos o incipientes biólogos que investigaban, sino los dueños de las distintas colecciones, puesto que en el siglo XVIII y XIX, en los grandes recorridas para descubrir el Nuevo Mundo, se iban recolectando las especies. También vamos a ver que es muy común actualmente que el nombre lo encontremos en inglés, puesto que el inglés es el idioma de la ciencia de hoy en día. Lo que antiguamente fue el latín o el derivado del griego antiguo, hoy vamos a encontrar nombres comunes y seguramente el nombre en inglés. Como dijimos después, según las distintas características, se van a agrupar en familias, en orden y en la clase, como dijimos, que agrupa todas las aves. Como vemos en el pie de foto, generalmente los nombres científicos refieren a características propias de este animal, de esta ave. Haematopus significa patas rojas y palliatus tapado con un manto, en este caso un manto amarronado de color oscuro. En el caso del nombre en inglés lo mismo, hace referencia a ostrero y receptor o captador de ostras. Bien, como dijimos, el material de consulta para la identificación de aves, podemos tener uno de los libros que para mí es más completo, Aves Argentinas, del profesor Naroski y Darío Izurrieta. Habla de las aves, no solo hace una breve descripción, sino que albergan aves de Argentina y de Uruguay. También podemos encontrar que la bibliografía se agrupe por regiones específicas de los mismos autores para la Patagonia y Antártida. Otras guías que además de aves van a comprender animales y plantas. También tenemos trípticos para la identificación, donde solamente vamos a encontrar una imagen y el nombre científico. Estas son muy útiles como guías de campo que podemos llevar en cualquier medio de locomoción o cuando salimos a disfrutar de la naturaleza. Y me permití este ejemplar de Aves de Berisso, ya que este libro, entre otros, fue realizado por el profesor Klimaitis, donde bueno, yo tuve la oportunidad de hacer el primer curso de observador de aves en el Hogar Social de Berisso, donde funciona uno de los mejores museos ornitológicos de la Argentina. Bien, dijimos, materiales de consulta para la identificación de aves, sitios de internet como Aves Argentinas, Aves de la Patagonia, el Sistema de Información de la Biodiversidad de la Argentina, entre otros. Siempre, cuanto mayor sea la cantidad de medios que consultemos, más efectiva va a ser nuestra identificación. Tenemos diferentes apps que podemos bajar a nuestros celulares. Como ven, la lista es interminable. Yo sí tengo que recomendar alguna de la gente de Aves Argentinas. Esta aplicación es muy útil y nos permite identificar un ave que no conozcamos o de una especie que conocemos, poder ver más de alguna de sus características. Estos son medios muy útiles porque hoy el celular lo tenemos
en mano permanentemente. Bien, de las técnicas para la identificación de las distintas especies de aves, siempre vamos a partir de su morfología, asociándola a una especie ya conocida. Uno a simple vista vemos esta ave y nos refiere a gaviotas. Bueno, a partir de eso vamos a ver qué aspectos sobresalientes tiene esta especie, prestar atención a la época del año, al entorno geográfico, a la presencia de otros individuos, de la misma especie o no, de la etapa del ciclo biológico en el que transcurre, sean jóvenes, sean adultos. Esto lo hacemos o lo destacamos en función de qué, de que hay, por ejemplo, en lo que se llama el plumaje nupcial, es decir, que en la época reproductiva las aves adquieren plumajes generalmente más coloridos y destacados. También podemos hacer referencia al dimorfismo sexual, es decir, si hay diferencia entre machos y hembras en cuanto a su morfología, a la emisión de sonidos, es decir, el tipo de canto, al tipo de vuelo, la presencia de nidos o cualquier otro dato que pueda colaborar a la identificación de este ejemplar. A partir de ello vamos a consultar los medios de identificación que citamos anteriormente. Bien, como dijimos, en este ejemplo, estas dos fotos fueron tomadas en la ría y los dos grupos estaban a no más de 30 metros de distancia uno de otro. A simple vista podemos decir que son gaviotas. En detalle vamos a ver este grupo más numeroso, con el pico amarillo, el color de las plumas, las bandas de la cola, el color de patas. Son todos datos que estos pueden ser de utilidad. Este grupo estaba un poco más alejado, pero el plumaje es similar, el pico amarillo, no notamos mayores diferencias. Vamos a seguir en el detalle. Esto nos puede aportar en la calidad de las fotos. En estos casos yo las utilizo para la identificación y no para hacer una muestra fotográfica. Obviamente cuanto mejor es la fotografía, más fácil de identificar. Acá, por ejemplo, ya en detalle se ve en la valva inferior del pico una mancha de color rojo. Bien, y en el otro grupo, haciendo el mismo detalle, vamos a ver que ese pico amarillo tiene el ápice de color rojo fuerte y una banda negra atrás. Esto que nos permite diferenciar que estamos en presencia de la gaviota cangrejera, una gaviota que es característica y para mí la más destacada de nuestra zona, a diferencia de la anterior, que es la gaviota cocinera, la que comúnmente podemos observar en las distintas zonas de avistaje. Hablando de zonas de avistamiento, en Bahía San Blas, las vamos a agrupar en 4. Si bien estas zonas, por nuestras características geográficas, están muy cercas una de otra, es muy común que las especies las podemos encontrar a las mismas especies en distintas zonas, sea en la misma época del año o según las horas del día. Bien, las 4 zonas de avistamiento tenemos el litoral marino, el casco urbano, la zona rural y la ría, tanto las costas como los bancos de arena. Bien, hablando un poco de las distintas especies que podemos observar en el litoral marino, este litoral marino lo encontramos geográficamente desde la punta norte de la isla hasta el faro Segunda Barranca, donde termina nuestra reserva, y vamos a encontrar distintos tipos de especies. Especies como el chorlito de doble collar, el playerito blanco o la paloma antártica, que son especies que nos visitan como lo que se llamarían áreas de invernada, es decir, buscando mejores condiciones climáticas, las vamos a observar en nuestra zona. Si bien el chorlito de doble collar lo podemos considerar como una especie permanente, puede irse en estas épocas invernales más al norte. Otra de las especies que frecuentemente vamos a observar en esta zona es la gaviota cocinera.
en numerosas bandadas, a veces asociadas a otras especies como los chimangos. Y después tenemos especies como el petrel gigante, que si bien no es una especie costera, sino que es una especie que suele estar más adentro, con un vuelo muy destacado, tiene una envergadura alar muy grande, de ser próximo a los 2 metros. Este era un ejemplar que estaba, como se lo ve, muy flaquito, estaba enfermo, lo pudimos rescatar y al cabo de casi un año emigró. Bueno, como dijimos, la gaviota cocinera. Y después tenemos especies como el flamenco austral, el macá grande o la garza mora, que son individuos que o por época del año o por distintas circunstancias son habitantes no convencionales, digamos. El macá grande es muy común verlo en esta época, dada la baja afluencia de gente en las costas, se suele arrimar. En el caso de los flamencos, generalmente van de la isla de enfrente, de la isla Gama, hacia la zona de la ría, que son las zonas donde habitualmente los encontramos, como zona de alimentación y de reproducción también. Bien. La cantidad de especies que tenemos es mucho más numerosa, solamente hemos propuesto mencionar algunas y si hay alguna consulta sobre las listas de especies que podamos destacar, las podemos pasar por los distintos medios digitales de comunicación. La zona de la ría y costa lo vamos a tomar como desde la punta norte, toda la zona de la ría, hasta la zona de Paso Seco y los afluentes, como Arroyo Walker y de Guanaco. Lo mismo, acá podemos encontrar especies que son características y típicas de esta zona, como la gaviota cangrejera, como dije hoy, la que para mí es la estrella del avistaje en nuestra zona. Esta gaviota anida solo en 3 lugares de la Argentina: en la ría de Bahía Blanca, donde hay alrededor de 7.000 ejemplares; la segunda en importancia es Bahía San Blas, y luego en Chubut. Es una especie que obviamente está en los cangrejales, tiene una particularidad para buscar los cangrejos, sacarlos de las cuevas, evitar las pinzas. Cuando el cangrejo se defiende, generalmente los voltea y de un picotazo en el centro de lo que sería la parte ventral del cangrejo ya prácticamente lo inmoviliza y se los come. Tiene otra forma también de alimentarse, que es en zonas bajas, va flotando y pivotea sobre su eje, quedando la cabeza sumergida en busca del cangrejo y las patas fuera del agua. Diferente a por ahí lo que es la alimentación de la gaviota cocinera. Otra de las especies comúnmente de ver, generalmente en parejas o en pequeños grupos, es el cisne coscoroba, que se alimenta de algas y algunos crustáceos de la ría. El cauquén común, en este caso es una hembra. Nos vamos a dar cuenta que es el cauquén común, a diferencia del cauquén rojo, por la coloración de las patas, entre otras cosas. Por ello la importancia de ver siempre los detalles, porque lo que quizás en su momento creemos que es una especie, cuando nos volcamos a las guías nos damos cuenta que no era. Esta de hecho me hizo dudar, y antes de la charla, bueno, pude corroborarlo con el color de las patas. El macho, como dijimos anteriormente, de prestar atención al dimorfismo sexual, en este caso es blanco y un barrado grisáceo. Generalmente en esta época se lo suele ver en los campos, donde han hecho verdeos de invierno, en bandadas muy numerosas y muchas veces asociado a otras especies, otras especies como puede ser el blanco o el colorado también, de los cauquenes, ¿no? Otra especie muy común de ver en la ría y en todo espejo de agua dulce es el macá común o cara blanca, en grupos muy nutridos, de 5 o 6 individuos, alimentándose de peces. El macá grande, como lo vimos hoy,
Generalmente en el verano el lugar de alimentación y de reproducción es la ría. Otra de las especies que podemos ver generalmente en el puente de ingreso sobre el muelle, a los biwá, con su despliegue alar secándose al sol o pescando para alimentarse. Después tenemos el gaviotín real. Este es uno de los gaviotines más grandes. Se caracteriza por un imponente pico de color bermejo. Esto por la luz del día y el ángulo de la fotografía no se alcanza a apreciar bien. Tiene un copete nucal. Durante lo que se llama el plumaje nupcial, en la época reproductiva, toda la cabeza se pone de color negro. Es una especie también muy frecuente de ver en nuestra ría. El flamenco austral. Esta fotografía se tomó en la laguna, desde la costa de uno de los campos. Hay bandadas muy numerosas. Hoy de hecho cruzó por la zona de la Rebeca una bandada de más de 40 ejemplares en esa dirección. Estos nidifican en las salinas de nuestra zona, donde crían los pichones hasta que estén bien emplumados. Bien, la siguiente zona, lo que denominamos casco urbano. El casco urbano es donde encontramos la mayor cantidad de casas, por ende arboledas, que no son autóctonas. Generalmente esta es una zona de pastizales y de arbustos bajos, así que dentro de los jardines de las casas y las arboledas encuentran refugio. Tenemos especies muy variadas en cuanto a características y alimentación. Por ejemplo, acá encontramos el carpintero real común, que se caracteriza por ese copetito rojo. El carpintero campestre, generalmente lo podemos ver o en los árboles, donde también nidifica, además de alimentarse, o en el suelo buscando gusanos y larvas. Bien, después tenemos otras especies como el pitayumí o arañero. Generalmente lo vamos a encontrar en los jardines alimentándose de los pulgones de las plantas o de pequeñas arañitas que se refugian entre las plantas. La monjita blanca, otra de las especies insectívoras, muy pintoresca y fácil de ver en nuestra bahía. La bandurrita común. Esta se diferencia de la bandurrita de pico recto, justamente por ese pico encorvado. Es muy común verlo en los jardines, buscando insectos. Es de comer alacranes, cascarudos. La calandria grande, ave insignia de nuestra zona. Un ave muy territorial, bastante agresiva con otros pájaros. En la imagen superior podemos ver el cabecita negra. Esta especie forma bandadas muy numerosas. Generalmente busca alimentarse de la colza o la flor amarilla, y en particular también en el jardín de casa son de alimentarse mucho del alisum, esas florcitas blancas. Se ve que dan semillitas que son bastante apetecibles porque se hacen bandadas muy numerosas, de más de 30 o 40. La diuca común o aurorita es otra especie granívora que se la suele ver buscando entre las piedras y la arena semillas. Y la golondrina negra. Esta es una especie migratoria, como generalmente la conocemos. La vamos a observar en primavera-verano en nuestra zona, como zona de cría, y una vez emplumado y desarrollado los pichones, llegado el otoño, migra hacia el hemisferio norte o zonas más templadas de nuestro país. Bien, nos falta otra especie que es frecuente de ver, el zorzal patagónico. Esta fotografía no fue tomada acá en San Blas, pero es muy común verlo en los jardines, sobre todo cuando se están regando. Yo lo he visto muy frecuentemente en el camping, que está frente a la delegación. Las torcasas, la ratona común, innumerable cantidad de especies, como el chingolito, ahí tenemos muchas para enumerar.
Bien. La zona rural. Esta zona generalmente en épocas como la que transitamos actualmente, al no haber tanta afluencia de turistas, muchas de estas especies las vemos en el casco urbano. Una de las que más destaco en esta área, más allá de los inambúes y las martinetas, es la colorada. Esta especie, cuando yo visité por primera vez Bahía San Blas, allá por el año 2000, donde estoy viviendo hoy, había un nido de esta especie. Obviamente con lo que ha crecido Bahía San Blas había como desaparecido, y desde hace unos años afortunadamente tenemos bandadas bastante numerosas de esta especie. También es común verla buscar semillas y algunas raíces cerca de la ría. Una especie también muy llamativa, el halconcito colorado, en este caso una hembra. Estos muchas veces los vemos a los costados de los caminos como suspendidos en el aire, acechando a la presa, generalmente pequeños roedores. Los loros barranqueros. El loro barranquero, esta especie, lo podemos encontrar desde, como en este caso, en una casa, en un tendido eléctrico, en el piso comiendo semillas, o en la costa de las salinas también buscando algunos minerales. El chimango, como nombramos, esta especie suele observarse también en conjunción con la gaviota cocinera sobre la costa de la ría, buscando de la ría o del litoral marino en búsqueda de restos de pescado. Bueno, y habitantes ambas especies de los basurales de todas las ciudades prácticamente, por lo menos las que están cerca de la zona marina. El verdón, como todas las especies están con el nombre científico, después estas imágenes van a estar a disposición para el que quiera indagar un poco más. Esta especie es típica de los arbustos, en zonas próximas a bañados o lagunas. Esta foto específicamente acá se sacó detrás del médano volado, acá en la playita, camino a la playa de arena. Otra especie también muy llamativa es la lorica común, en este caso un macho. La diferencia o el dimorfismo sexual que tiene es este plumaje. En la hembra no alcanza hasta la zona ventral, es mucho más corto y menos brillante. En esta época suele armar bandadas muy numerosas, con un canto muy característico, al igual que el pirincho o el iraguira. Suelen andar en bandadas muy numerosas, es bastante repelida por otras especies porque en épocas de pichonada suelen alimentarse de algunos pichones. Y la lechucita vizcachera, acá lo vemos como en una percha expectante sobre el atardecer, que es en el horario donde generalmente comienzan a alimentarse. Durante el día es muy frecuente verlo al pie de las cuevas abandonadas de peludos o de vizcachas donde nidifican. Bien, dentro del avistaje de aves y en función del ecoturismo que queremos darle como perfil a esta zona, hay algunas propuestas que la idea es de que esta charla pueda ser como disparador para quienes quieran colaborar, y se puede proponer tanto al municipio como a las autoridades de la OPDS, que es de quienes dependemos, a esta actividad como el avistamiento de aves, declararlo de interés municipal y a partir de ello gestionar eventos que congreguen a distintas asociaciones que practiquen esta disciplina. Por ejemplo, Aves Argentina agrupa alrededor de 80 clubes de observadores de aves con cerca de 1000 integrantes. También se pueden proponer, en función del punto anterior, declarar a la gaviota cangrejera, Larus atlanticus, como ave emblema y representativa de lo que es nuestra zona tan exclusiva. No solo es el paraíso del pescador, sino en este caso es donde prácticamente con exclusividad esta especie ha buscado nidificar. En función de la actividad ecoturística,
podemos difundir y utilizar distintas efemérides, como por ejemplo el 5 de octubre, el Día del Ave, para realizar eventos de avistamiento de aves, entre otras actividades. Generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de proteger nuestra biodiversidad, en especial en conjunción con los distintos niveles educativos, dado que el futuro siempre está en los niños. También podemos extrapolar esta iniciativa a otras actividades en función de este desarrollo ecoturístico, como la identificación de distintas especies animales, sean marinas, sean terrestres, que afortunadamente nos visitan y en gran cantidad, y también de vegetales de nuestra ecorregión para poder confeccionar distintos tipos de ecorregistros. Realizar trípticos con esquemas de distintas especies de aves y otros animales, en función de detectar, sobre todo parte de los niños o de la familia en general, durante el viaje de ingreso a nuestra ecorregión, y ser a su vez un medio de difusión de prácticas de cuidados del medio ambiente. También se puede llegar a crear un club de observadores de aves y una plataforma digital que permita registrar los distintos avistajes. Como nombramos efemérides, tenemos unas cuantas. Estos se tomaron del calendario ambiental de la OPDS. La idea es, a partir de esto, generar eventos y que estos eventos den paso al ecoturismo. Bien, finalizada la charla, estaremos a disposición de las consultas que quieran realizar. Creo que también se va a subir a las plataformas esta charla y todo tipo de inquietudes. Desde ya, muchas gracias y a disposición. Bueno, agradecemos la presencia y este abordaje sobre avistaje de aves aquí en Bahía San Blas, al doctor Mario Hernández Piccoli, que es profesor de biología y además, por supuesto, es observador de aves. Invitamos a todos aquellos que hayan disfrutado de esta charla a que nos acerquen todas las consultas a través de nuestras redes sociales, en Instagram, @Bahía San Blas Turismo, en Facebook, Turismo Bahía San Blas, a nuestro correo electrónico turismobahiasanblas@yahoo.com.ar, y desde ya, en unos instantes, estaremos comunicando y compartiendo con ustedes esta presentación del doctor Mario Piccoli, a quien aprovechamos y le agradecemos nuevamente. Gracias a ustedes por habernos acompañado y hasta el próximo encuentro.